Amigos, amigas de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Otra entrevista de estas que estamos generando para todas y todos ustedes y presentándoles en este aniversario, 15 años ya de Pulso Saludable. Pero ¿qué ha pasado en la historia durante estos 15 años en los diferentes centros de atención en materia de salud de nuestro país? Hoy nos tocó estar en este hospital que también quiero mucho, y la verdad es que uno siempre que pasa por Avenida Politécnico y voltea a ver esta institución, siempre hace remembranza hace cuántos años tiene este nosocomio, que inició originalmente en el centro histórico de la Ciudad de México, y por situaciones de parte del sismo y otros que ya nos platicará el invitado del día de hoy, pues bueno, hoy tiene esta localización en la zona norte de la ciudad capital. Pero también es muy importante recordar que es una institución donde se albergan muchísimas, la gran mayoría de las especialidades, un hospital en donde pueden venir a recibir atención de cualquier parte de la República Mexicana, y también es un hospital en donde se concentra una gran cantidad de médicas, médicos y de iniciadores en el tema, en el camino de la salud, que están empezando y que van a culminar aquí su especialidad o subespecialidad. Así es que estoy hablando del Hospital Juárez de México, y hoy me acompaña el director general de esta institución, el doctor Gustavo Esteban Lugo Zamudio. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya lo recuerdan porque es como cliente consentido de Pulso Saludable, y alguien a quien yo quiero y admiro muchísimo, porque siempre platicar con él es aprender y enriquecernos mucho de la salud, y siempre todo el tiempo apegados al cuidado de la misma, como lo dice el eslogan de Pulso Saludable, cuidando el estilo y forma de vida. Así es que en estos próximos minutos vamos a platicar de cosas muy interesantes que tienen que ver con esta institución y lo que ha pasado en estos últimos 15 años en materia de salud. Doctor, como siempre, un placer verlo. Me da mucho gusto saber que está bien, como siempre, y con cosas muy interesantes en esta maravilla de hospital. Gracias. Pues muchas gracias nuevamente y bienvenida nuevamente aquí a tu casa. Gracias. Felicidades por esos 15 años. Ay, gracias. Creo que abonan mucho exactamente a la construcción del cuidado a la salud, hacia tus oyentes y a los que te escuchan y a nuestros pacientes, obviamente. Claro, y la realidad es que hemos vivido etapas en conjunto. Pulso Saludable nos tocó vivir esta experiencia de la reconvención de la pandemia, ¿no? De la COVID-19, y también he vivido experiencias como paciente con una lesión en el manguito rotador que por fortuna no requirió de una cirugía, y aquí me han atendido, y la verdad es que yo estoy muy satisfecha y muy contenta de conocer a gente tan exitosa, y muchas de las entrevistas que ustedes han visto en Pulso Saludable pues provienen de todo este gran bagaje de talento que se genera aquí en la institución. Y yo quisiera que nos platicara un poquito de la historia. Veía yo ahora en su oficina este cuadro tan conmemorativo de lo que es 80 años. ¿Cuántos tiene esta institución? 176 años. 176. Muchísimos años, desde los 1847 es que surge esta institución, conforme a lo que se requería en ese tiempo por la intervención norteamericana. Es donde surge como un hospital de guerra, a donde los heridos de esas batallas que se dieron fueron llevados muchos ahí a ser atendidos por los que ahí en ese momento hacían la atención médica. ¿Y físicamente era allá en la parte del centro? Ahí en el centro, exactamente, ahí en lo que es el claustro, ahí es en donde se erigió una vez que ahí en ese tiempo había un colegio, y ese colegio la rectoría de la Ciudad de México lo cedió para que ahí se construyera o se aperturaran un espacio de atención. Posteriormente, bueno, fueron sucediendo varias cosas hasta que ahí se construyó ya propiamente un hospital, pero es ahí mismo, en ese sitio, donde surge y donde nace el Hospital Juárez de México. ¿Y luego qué pasa cuando el sismo del 85? ¿Había otra sede? En el 85, cuando hubo una caída de una torre de 13 pisos, que era lo que era la columna vertebral del hospital, se hizo una división de las actividades del hospital, porque en ese momento pues habría que entender todo lo que era la parte de demolición y ver qué pasaba con este tema de la continuidad del hospital. Hubo temas en donde incluso hablaban de desaparecerlo. Afortunadamente creo que el sector, el trabajador, etcétera, se pusieron de acuerdo y se hicieron una división de 4 centros diferentes, todos Juárez, les llamaron Juárez 1, 2, 3 y 4, para mantener la operación de la atención a la Ciudad de México, y de ahí
nace la nueva historia en esta nueva sede. Hubo muchas situaciones por las que se construye ya de este lado de la ciudad, pero que ha venido a ser el respaldo exactamente de la parte norte del área metropolitana. Somos el único hospital federal y con las características y dimensiones en la parte norte. Entonces eso creo que le fortaleció de alguna manera al sector para cubrir esta zona que es muy vasta. ¿Cuántas especialidades se albergan aquí? Actualmente tenemos 53 especialidades médico-quirúrgicas. Inicialmente fuimos un hospital quirúrgico, pero hoy en día tenemos prácticamente la mitad en la parte médica, enfermedades crónicas no degenerativas no transmisibles, y parte quirúrgica. Tenemos en todo caso una torre de 4 pisos en donde se albergan ahí 391 camas sensables y 222 camas no sensables, que nos dan una buena capacidad para atender pues, muchos temas de la necesidad de la población. Tenemos 4 terapias, una terapia intensiva de adultos, una terapia neonatal para paciente prematuro, una terapia de pediatría propiamente ya para pacientes un poco más mayorcitos, y el cunero de alto riesgo, son nuestras áreas críticas. Tenemos 3 urgencias, la urgencia del adulto, las urgencias de pediatría, la de gineco-obstetricia separadas, y eso nos da cierta versatilidad. De hecho, por eso afortunadamente en capacidad estuvimos liderando en esta parte la atención en la pandemia. Entonces yo creo que eso es lo que es el hospital en su conjunto. Aproximadamente 3,000 trabajadores en diferentes turnos lo integran. Aún con eso pues necesitamos de alguna manera seguir construyendo la infraestructura en recursos humanos y mejorando la tecnología, pero que creo que hoy en día estamos con buena capacidad de respuesta. Oiga, doctor, y de los últimos 15 años a la fecha, ¿cómo ha ido la evolución de cómo llega el paciente actualmente? ¿Actualmente llega con más información o con más dudas que antaño? ¿El uso de la tecnología le ha favorecido o de alguna manera ya llegan incluso hasta sugiriendo? Me he escuchado ver a personas que ya llegan con una cierta idea de lo que pueden tener y cuál sería el tratamiento a seguir. Digo, algo que hace que el hospital tenga 176 años es que ha permeado de manera propiamente en el ciudadano mexicano. Y hablo de esto porque las instituciones en algún momento, aunque tengan ciertas fortalezas, a veces su durabilidad en el tiempo hace que en algún momento cierren o algún desastre como el que vivimos desaparezcan y se recomponga el sector de alguna forma. Pero yo creo que es una situación que estamos inherentes a la parte de que la población nos busca, nos quiere, somos parte de ellos. Y eso es muy de llamar la atención porque somos ya un referente para las mismas personas que nos conocen o que por cuestiones de que aquí se atendió un familiar, cuando han tenido buenos resultados nos siguen buscando. Y otro de los fenómenos que sucede es que estamos aquí en una parte donde hay un centro de movilidad muy amplia, de mucha población que viene y que es propia de la área metropolitana, pero que transitan. Por ejemplo, tenemos acá cercana a la Central del Norte de autobuses. Ahí hay muchas personas que viajan en estos autobuses y conocen el hospital por ese punto de referencia. Tenemos la central, una de las partes terminales de la vía férrea, acá muy cercana, que también es un tema de tránsito, que incluso hoy con los temas de migrantes hace que nos conozcan a través de ello. Y después de ello, pues obviamente la calidad de la atención que se otorga. Entonces, creo yo que mucho de la población que llega propiamente por ellos mismos, porque se corre la voz a dónde te puedes atender en Ciudad de México y de dónde nos llegan cerca de 22 estados pacientes, sobre todo del área, de la parte centro del país, ¿no? Pero sí creo yo que esa parte es lo que hace que lleguen. Se ha trabajado mucho y ahora con las nuevas líneas de acción del gobierno federal para hacer una referencia y contrarreferencia. Es decir, que lleguen ya con un documento y que establezcan ahí qué es lo que requieren para que nosotros podamos atender. Eso creo yo que sigue todavía en crecimiento. Sin embargo, yo creo que hoy la mayor parte de los pacientes llegan ellos solos con sus necesidades de atención. Y bueno, creo yo que en el futuro se verá más que lleguen ya de forma referida, sobre todo para abonar en que sea menos tiempo el que tengan que tardar en venir y buscar el servicio. Más bien ya tenemos nosotros la parte de difundir qué hacemos.
A eso ha ayudado mucho la tecnología. Hoy las redes sociales, que tenemos varias líneas en varias de las plataformas más importantes, ahí ponemos nuestro quehacer, a qué nos dedicamos, qué tipo de intervenciones podemos hacer, y de esa manera creo que también se orienta al público para que nos conozcan y puedan aprovechar al máximo nuestros servicios, que eso es algo que creo que es muy valioso para que de manera más asertiva el paciente llegue o sea enviado por sus sistemas de salud estatales, ¿no? Entonces yo creo que hoy la dinámica ha sido, se está enriqueciendo, pero vamos, el flujo es muy alto. Nosotros andábamos más o menos en 200,000 consultas al año. Este año lo estamos cerrando en 250,000 atenciones en este periodo de tiempo según las proyecciones, y hemos ido incrementando otro tipo de servicios que de alguna forma van robusteciendo nuestras capacidades. Por ejemplo, hoy tenemos un programa exitoso de trasplante de órganos, pero solo creo yo que somos una institución que tiene varias diversificaciones. Eso es trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de médula ósea, trasplante de córnea, en una misma institución. Somos un polo entonces que está siendo columna vertebral del sector en la parte norte del área metropolitana, y ayudamos en la perspectiva a varios estados colindantes. Entonces el paciente creo yo que está llegando de varias formas, y esto va a ir quizás reconfigurándose conforme a las nuevas planeaciones de desplazamiento de los pacientes que vienen en algún momento de localidades muy lejanas. Doctor, ¿y cómo ha sido la evolución de las enfermedades más prevalentes? ¿Siguen siendo las constantes de hace 15 años? ¿Se han agregado nuevas o algunas otras han migrado? ¿Cómo funciona y cuáles serían estas? Hay algunas consideraciones. De hecho, las enfermedades prevalentes a nivel nacional y a veces en el mundo predomina cáncer. Cáncer es una de las condiciones que desafortunadamente sigue incrementándose, y eso es aquí igual una de las constantes. El trauma por accidentes de diversa naturaleza, que también sigue siendo una situación relevante. El embarazo de alto riesgo, en donde vienen exactamente una combinación del binomio, donde se pone en riesgo la vida de ambos seres en esta situación. Nosotros somos una referente para ese tipo de patologías, pero ciertamente han evolucionado otro tipo de padecimientos. Digamos que hace 15 años no teníamos algunas maneras de diagnosticar o de tener forma de tratar, porque ha ido evolucionando el sector, pero el hospital sobre todo. Hoy tenemos laboratorios, hoy tenemos metodologías que quizás existían en el mundo, pero pocos hospitales llegábamos a tener hace 15 años esa infraestructura. Hoy la tenemos, y eso hace que podamos detectar o hacer diagnósticos que antes no hacíamos. Entonces hoy tenemos enfermedades inmunológicas, que ya son parte importante de lo que atendemos, enfermedades hematológicas, que son cánceres como leucemias, que hoy sí atendemos, y otras enfermedades, por ejemplo, neuroquirúrgicas, que requieren de equipos avanzados para poder sacar adelante un paciente con algún problema vascular, cerebral o de otro tipo. Y entonces eso hace que nuestra lista de patologías haya cambiado por eso, porque hoy podemos atender algunas enfermedades que hace 15 años no podíamos atender. Entonces creo yo que eso va a ir evolucionando, sobre todo porque pues, seguimos mejorando en tecnología y mejorando en el recurso humano. Doctor, ¿quiere decir que entonces al haber ahora más y mejores formas de atención y de diagnóstico, por eso también se pudieran incrementar el número de diagnósticos de determinadas enfermedades, pero no quiere decir, para no asustar a la población, no quiere decir que están elevándose por alguna situación sui generis, sino más bien porque ahora se encuentra ya con los equipos y el personal capacitado que antes pues no se tenía, ¿no? Es correcto, eso permite exactamente hablar de diagnósticos oportunos y tempranos. Entonces a lo mejor en el pasado uno de los casos que podíamos haber revisado y no tener el laboratorio correcto o el estudio de imagen correcto, hacía que buscáramos apoyo en otros hospitales o en otros centros que pudieran ayudarnos a hacer el ejercicio. Hoy ya lo tenemos aquí. Entonces eso hace que nosotros seamos ya más rápidos y tengamos más oportunidad en el caso de que se requiera, y de esa manera tener ya un diagnóstico más preciso.
Entonces eso hace que cambie quizás la lista de lo que se pueda decir como qué tipo de enfermedad tengo. Las enfermedades de alguna forma pues no han aparecido más que las infecciosas que hoy en día tenemos ahí, como el COVID, que fue una enfermedad nueva, claro. Pero otras, básicamente la oportunidad de hacer diagnósticos más tempranos y más asertivos, es eso lo que de alguna forma hace que nuestros datos cambien un poco, pero que realmente pues han estado ahí desde hace muchos años. Doctor, ¿y ahora cómo es la evolución de los pacientes con relación a los tratamientos, pero también al mismo cuidado del paciente? ¿Ya tienen una concepción más cercana al culto al cuerpo, al cuidado, a la medicina preventiva, o todavía siguen siendo un poco escépticos a los mismos tratamientos, a las vacunas, ¿no? También podría ser. Digamos que los pacientes cuando llegan, sí llegan con muchas dudas y llegan con muchos temas en donde no han sabido detectar primero que tenían algún síntoma o signo importante, y sobre todo pues obviamente el cuidado no están muy claros ellos, quizás porque no han tenido la posibilidad de informarse de manera correcta. Entonces, conforme va haciendo como va haciendo la evolución de estos tratamientos y de este seguimiento, el paciente va aprendiendo, y como ya comprendió que estos sí son enfermedades serias y delicadas, empieza a tener exactamente mejor cuidado a su salud, pero eso ya es en el camino que va avanzando. Esa es una de las estrategias que tenemos para poder ir educándolos sobre cómo hacer el cuidado de las enfermedades, y eso hace que tengamos una alta adherencia a las consultas, al tratamiento. Hoy avanzamos igual con medicamentos que afortunadamente hoy podemos contar con ellos para poder a lo mejor tener igual esas evoluciones más favorables, pero sí se ha evolucionado. Quizás todavía hay temas que hacer en el primer nivel de atención para la prevención, que ahí es un trabajo multidisciplinario que todavía, entiendo, pues tiene varias áreas de oportunidad, pero creemos que en el hospital, con las acciones que hacemos a la población que atendemos, logramos cambiarles un poco ese pensamiento del no cuidado y sí hacerlos como parte del equipo de la atención de su salud. Claro. ¿Y cuáles han sido en estos últimos 15 años, y cuántos años lleva aquí en la institución? 35 años. 35 años. De la mitad de lo que usted lleva, de 15 años a la fecha, ¿cuál considera usted o cuáles han sido estos puntos de inflexión que le ha tocado vivir junto con la historia de lo que se va presentando en la humanidad, ¿no? Porque también va afectando las pandemias, etcétera. Bueno, yo creo que hay varios puntos. Uno, creo yo que el sector salud en México, pues de muchos años, desde que se gestan las principales instituciones, ha tenido muchas fortalezas, y una de las principales es el tipo de servidor público que tiene. Creo yo que tanto instituciones hermanas que también se dedican a salud han formado cuadros importantes de atención. Entonces pensaría yo que en un porcentaje muy alto el profesional de la salud en el país tiene capacidad para poder atender los problemas que están en su entorno, ¿no? Por la forma en cómo se forman los profesionales aquí en México, que hay oportunidad de hacer experiencia y hacer el conocimiento, posiblemente llegar y poder hacer quizás un impacto en esas enfermedades. Entonces creo yo que esa parte se documenta muy bien hoy en COVID, por ejemplo, que fue una prueba para el mundo, pero para el país, en donde, sabiendo nada del problema, se accionaron muchas cosas que al final dieron quizás resultados que se puedan discutir y colegiar, pero yo creo que fue algo que de alguna forma no fue tan terrible como en otros países en Europa, que la gente llegaba a urgencias y no entraba, y nosotros acá las áreas que tenemos tienen ciertas características que permitieron una mejor atención. Con lo que comento, se puede analizar y se puede discutir, pero yo creo que ese es un punto de inflexión importante, que ahí se valida el tipo de servicio que el país tiene. Necesitamos exactamente fortalecerlo más, buscar mejores entornos en el trabajo, sí, necesitamos tecnología también, pero creo que esa es una primera parte que hay que hablarla y decirla, porque de otra forma parece que partimos de cero. La otra parte, creo yo, que recobrar el liderazgo quizás en la vacunación.
que es algo que se vino trabajando durante muchos años y que hoy en día nos mostró, igual con COVID, la utilidad de la vacunación, la utilidad de poder salvar vidas con una estrategia como esa, ¿no? La otra parte importante pues es acercarnos a la tecnología, que hoy en día podemos tener equipos tan sofisticados como se pueda tener en cualquier parte del mundo. Esa es igual una parte que hace que haya un parteaguas y que hoy en día se puedan hacer procedimientos que pues hace 25 o 30 años eran impensables. Tener accesibilidad a moléculas de tratamientos para poder decir que estamos en el tratamiento de punta, en el tratamiento más moderno, que resuelve y que hace que las personas salgan adelante, es igual otra parte de aguas. Y todo lo que es la parte de diagnóstico en los laboratorios, en otro tipo de estudios, yo creo que sí ha habido cambios que se pueden medir y se pueden establecer bajo ciertos elementos que a juicio puedan fehacientemente demostrarlo, ¿no? Y bueno, sí hay que hacer quizás algunas pausas para poder saber hacia adelante qué es lo que necesitamos. Quizás es lo que se busca hoy, la integración del sector, la colaboración entre todo, como lo hicimos en pandemia, debe de profundizarse, no perderse. Entonces yo creo que ahí hay nichos de oportunidad para que esta parte también tenga quizás hacia adelante mejores resultados a los que ya hoy en día tenemos y resolver muchos problemas que aún quedan pendientes, ¿no? Los seres humanos, en general, los que no somos médicos, ustedes los profesionales de la salud y las mismas instituciones, la infraestructura, ¿nos podemos prevenir? ¿Podemos hacer algo para las futuras pandemias o esperar a que lleguen y en el momento saber para dónde girar? Yo creo que esta pandemia nos midió al mundo, midió a todos los toda la infraestructura sanitaria del mundo y de nosotros. Creo yo que hoy podemos tener en mente ya algunas cuestiones que hay que trabajar. Uno, insisto, es profundizar la parte de vacunarnos. Y yo creo que hay hoy en día corrientes en el mundo que hablan de lo contrario, pero vamos, pienso que ahí hay que seguir discutiendo y seguir abonando. La otra parte creo yo que es muy, muy importante en hacer una integración funcional de los diversos sectores que tenemos, de tal suerte que las personas puedan ser atendidas en cualquiera de las instituciones una vez esté más cercano a ellos para poder tener quizás una atención expedita, pronta y oportuna, y después a lo mejor migrar a sus servicios correspondientes, ¿no? La otra cosa creo yo que la parte de la información, el tener la información que hoy se puede a través de redes o a través de la informática, poder tener al alcance lo que llamamos la ficha técnica de la persona para que en cualquier lugar tengamos ya el antecedente. Eso abonaría en forma importante y sé que se está trabajando en esa posibilidad. Y yo creo que de alguna manera esas herramientas de comunicación entre los servicios municipales, estatales y de las ciudades como Ciudad de México también abonan, porque hoy la telemedicina, las consultas a distancia que se dieron y que fue una parte importante en COVID, hoy se pueden y se saben los escenarios. Entonces creo yo que hoy en día si hay algunas áreas que ya conocemos, no hay que esperar exactamente a tener un escenario catastrófico. Creo yo que ya hay acciones que se pueden establecer puntualmente y de ahí partir, porque efectivamente son muchas, pero creo yo que en el entendimiento y en el consenso podemos encontrar buenas soluciones. Finalmente, doctor, ¿cuál sería este legado o este mensaje? ¿Qué le gustaría decirle a la población en general, pero también a estas generaciones que llegan de médicas, de médicos, enfermeras, enfermeros, la parte administrativa? Me decía que hay como alrededor de 3,000 personas que trabajan en esta institución. ¿Qué decirles a todos ellos? Y también a la población que hace o que está pensando o que le tocará echar mano de los servicios que ustedes ofrecen. Que creo yo que todos tenemos que seguir haciendo equipo, y me refiero desde la sociedad civil, desde las personas en lo individual y en lo colectivo, porque las instituciones públicas exactamente son del país para los mexicanos. Creo yo que hacer detecciones de los problemas locales y luego transitarlos a problemas ya regionales o nacionales se puede hacer porque hay información.
A veces lo que sucede es que esa información no se transita de manera rápida, desde fenómenos locales hasta fenómenos nacionales. Entonces yo creo que hoy hay mucho trabajo y hay muchos actores, que no solo es el sector salud, hay mucho que hacer en finanzas, en la distribución presupuestal, hay mucho que hacer en la parte jurídica, porque hay temas que tienen que ver con nuevas leyes o con modificar algunas, hay actividades que tienen que ver con el desarrollo de biotecnología, que aquí tenemos grandes instituciones educativas que forman ingenieros biomédicos y de otras naturalezas que finalmente aterrizan en eso. Tenemos igual grandes académicos científicos que desarrollan vacunas, por ejemplo. Tenemos una gama de profesionales que hacen que el sector sea no solo los hospitales. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí en el hospital una central de mezclas, que es una de las centrales únicas en el sector y que hace que los medicamentos y todo esto que se maneja no emita tantas partículas al ambiente. Eso es una tecnología que no solo hará que la dosificación a la persona sea individualizada y sea segura, sino que eso también es amigable con el ambiente. Entonces los hospitales hoy tienen que migrar igual a ser un componente importante de la mitigación del cambio climático. Hablar de hospital enfermo es otra cosa. Son temas muy interesantes en donde convergen arquitectos sanitarios, en donde convergen a lo mejor la parte de los epidemiólogos que trabajan mucho en la parte externa a los hospitales. Entonces creo yo que hay mucho que se puede hacer trabajando en conjunto, creando este nuevo sistema o sector del que se está hablando, ¿no? Me parece que hay mucha fortaleza, pero también me parece que tenemos identificado las oportunidades y aquello que hay que trabajar fuertemente para estar más preparados a los fenómenos que seguramente se van a presentar en el futuro. Muy bien, doctor. ¿Algo más que considere de importancia mencionar? Pues yo agradezco mucho la apertura de Pulso Saludable. Creo yo que tener estos encuentros y compartir en una conversación pues ayuda precisamente a que los pacientes conozcan mejor a nuestras instituciones y que nos tengan confianza. Ciertamente siempre habrá cosas que mejorar, pero creo yo que sí hay oportunidades para poder resolver mucha de la problemática que hoy podemos estar padeciendo. Y justamente como lo dice el doctor Lugo, la confianza, una base fundamental para que usted, en cuanto considere que requiere de la ayuda del profesional de la salud, no dude en buscarlo y buscar una institución como el Hospital Juárez de México, de verdad que le va a ayudar a que tengan un diagnóstico oportuno, certero, un tratamiento puntual y que pueda continuar con mucha salud el resto de su vida. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.